¿Quién es Jesús? 10 pasos para conocerle. Estamos en la 7ª conferencia. Les habla el padre Manuel Maza, jesuita, desde la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, aquí en Santiago de los Caballeros, concretamente la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte. Esta noche, como otras veces, empiezo tratando algunas preguntas que dejaron en el chat. Como se dan cuenta, no puedo responder todo, pero respondemos bastante de ellas. Preguntaban si los evangelios son la obra de un equipo. Francamente, lo que la gente que estudia esto no sabría decir, pero parece que detrás de los evangelios hay la tradición de diferentes comunidades. Parece que es bastante seguro que cada uno de ellos tiene un autor final que le dio forma, que va uniendo las diversas, se llaman perícopas, los diversos fragmentos, y le da una unidad, una forma final. Si usted lee los primeros 4 versos de Lucas, del Evangelio de Lucas, usted va a aprender mucho de cómo el que llamamos Lucas trabajó su evangelio. Él se está basando en mensajes, tradiciones de testigos que estuvieron ahí. Él sabe que hay enseñanzas, dice que ya Teófilo ha recibido muchas enseñanzas y ahora él las pone por escrito, como si fuera uno de los primeros que pone por escrito. Preguntaban si solo en Jerusalén Jesús no hizo milagros. Jesús hizo milagros en Jerusalén. Uno de los más famosos está en el capítulo 9 de Juan, que por cierto en estos días se descubrió, recientemente se ha descubierto la piscina de Siloé. Se cree que esa es la piscina de Siloé. Lo que sí sucede a veces es que por la falta de fe de cierta población, por ejemplo en Marcos 6:5, dice que Jesús no pudo hacer ahí ningún milagro y enseguida se corrige, curó a algunos imponiéndole las manos. Comentando la misericordia, no sabemos nosotros, los criterios de misericordia de Dios son muy sorprendentes. Nosotros también nos hubiéramos escandalizado con la misericordia de Jesús. Si le gusta el tema, los primeros versos del capítulo 15 de Lucas, Jesús le ofrece amistad a gente que públicamente es pecadora, tiene una vida disoluta. Nosotros muchas veces razonamos así: déjame portarme bien para que Dios me perdone, déjame portarme bien para que Dios me ofrezca su amistad. Es al revés. Ya Dios te ofrece su amistad. Pórtate bien, que Dios te está ofreciendo su amistad. Jesús trae esa buena noticia, que Dios nos quiere como somos para que seamos como Él nos quiere, en esa frase tan bonita del padre Zaglul. Mucha gente joven razona de esta manera: me voy a portar bien para que Dios me quiera. Y encuentran que no se portan bien y creen que Dios no los quiere. Y les toma un tiempo descubrir que Dios los quiere muchísimo. Y por eso cambiarán. Lo que nos cambia es el amor de Dios. Dios nos ofrece su misericordia gratuitamente. Ciertamente que nosotros debemos responder a esa misericordia, pero Dios no está esperando por nuestra buena conducta para querernos. Dios nos quiere a sí mismo. Este es un tema que Pablo desarrolla mucho en el capítulo 5 de la carta a los romanos. Otra persona preguntaba: en esas predicciones de la pasión, el Hijo del Hombre tiene que ser apresado, condenado y muerto por los sumos sacerdotes, etcétera, como si Jesús estuviera encadenado. Pero lo que los evangelios tratan de comunicar es que el proyecto de Dios que Jesús vive está abierto a la condena. Esas 3 predicciones de la pasión, todos los autores están de acuerdo en afirmar que son predicciones después que la pasión tuvo lugar. Eso en latín dicen
vaticinia ex eventum. Son predicciones después que ocurrió lo que ocurrió. Sin duda, Jesús anunció y formó a sus discípulos en la idea de que a él lo podían matar, de que él podía ser condenado. Muy fácilmente eso ocurrió y todos los autores están de acuerdo en eso. Ahora, cuando dice el Mesías tenía que padecer, no está queriendo decir que está encadenado a una escritura que predice, no. Más bien lo que está diciendo es que en este mundo injusto que nosotros vivimos, llenos de trampa y maldad, el que quiera hacer el bien va a sufrir. ¿Cómo no iba a sufrir si su mensaje cuestiona los intereses más fuertes de la sociedad de Jerusalén, de los judíos? El plan de Dios cuenta con la muerte, el dolor, el sufrimiento y no se detendrá ahí. Eso fue lo que comprendieron gracias a la resurrección los primeros cristianos, que el padecimiento no significaba que se detuviera completamente la obra de Dios. Muchas veces también Jesús se esconde. Si Jesús estuviera encadenado a una escritura que lo obliga a sufrir y morir, no se estaría escondiendo. Por ejemplo, yo creo que en Juan 8:59, incluso en Juan 11:8, cuando los discípulos le dicen, hace poco querían apedrearte y te escondiste y viniste para acá y ahora quieres volver, cuando le avisan que Lázaro está enfermo. Si Jesús estuviera amarrado a una escritura, no estaría escondiéndose. Se ve que él es libre y está viviendo en libertad su vida. Llegará un momento en que él no controle su vida. Probablemente ese es uno de los grandes sentidos de la Eucaristía, la última palabra de Jesús sobre su vida y su muerte, mientras él podía ser dueño de lo que estaba viviendo. Su palabra sobre el pan, su palabra sobre la copa, da sentido a una situación en la que ya él no va a poder controlar. Jesús, por amor a nosotros, entró en una situación que no controlaba. Todo el que ama verdaderamente va a entrar en situaciones que no controla por amor a los que ama, por amor y fidelidad a su relación de amor. Entramos pues en esta séptima conferencia. Dios lo resucitó de entre los muertos. Empecemos por decir con Thomas Rauch, cuyo libro estamos comentando, que hay datos que hacen pensar. Es sorprendente que el grupo de Jesús no desapareciera, siendo así que la experiencia de la cruz los dejó desorientados, aterrorizados, inseguros. La cruz fue un desastre. Todos huyeron, dicen los evangelios. Luego contarán su experiencia. Dios habría librado a Jesús del reino de los muertos y le había dado nueva vida. Hay una experiencia detrás de esa afirmación, porque ¿de dónde sale esa valentía nueva? La palabrita que usa el Nuevo Testamento es parresía, que pudiera traducirse como audacia, una firmeza que permite testificar aquello que puede poner la propia vida en peligro. La resurrección y el Nuevo Testamento. El centro del Nuevo Testamento contiene la convicción de que Jesús vive ahora del otro lado de la muerte. Y sin esa convicción no se entiende ninguno de los libros y cartas del Nuevo Testamento, ni siquiera los saludos de Pablo. ¿Cómo llegaron los discípulos a esta convicción? Lleve cuenta que es la gente que huyó la que va a llegar a esta convicción. Llegan a ella gracias a la experiencia pascual. Una experiencia que llega tarde. Los judíos llegaron tarde a creer en una vida más allá de la muerte. ¿En qué consistió la experiencia pascual de los discípulos? No lo podemos saber con precisión. Lo vieron, oyeron, tocaron a Jesús. Los relatos del Nuevo Testamento sugieren
que hay algo que no puede ser expresado objetivamente sobre esta manifestación de Jesús a los suyos. Jesús se les manifestó en otro aspecto. Yo tenía un amigo profesor que decía, todas nuestras palabras sobre la resurrección están de este lado de la muerte, de modo que esas palabras no nos sirven para hablar de alguien que está más allá de la muerte. Ellos van a anunciarlo como puedan. Tomemos el testimonio de los especialistas o la versión de los especialistas. Uno muy famoso, Willie Markson, está entre los que reducen la resurrección a una experiencia subjetiva por parte de los discípulos. Aquellos para quienes la resurrección fue algo que aconteció a sus discípulos, no a Jesús. Esto es algo importante, esta distinción. Según esta posición, Jesús habría resucitado en la fe de sus seguidores. Jesús resucitó porque ellos creían en su resurrección. Tanto esperaban la resurrección que lo resucitaron. Pero este disparate no puede fundamentar un compromiso hasta la muerte. Recordemos que algunas de estas personas murieron por esa fe. ¿Cuál es la corriente principal a la hora de analizar estas experiencias? Buscar caminos para descubrir la experiencia de los discípulos. Encontramos al especialista Reginald Fuller. Habla de las experiencias pascuales como experiencias visionarias de luz, combinadas con una comunicación de significado, sentido. Son episodios que no pueden ser observados ni verificados neutralmente. Para James Robinson, una experiencia de luz cegadora. Para Dermot Lane, una reacción imaginativa a una experiencia trascendente. Una experiencia de revelación probablemente mejor interpretada en términos de una experiencia visual que suscita una nueva conciencia. Ciertamente algo cambió. Ahí hay algo nuevo, ciertamente. Schillebeeckx, la experiencia pascual fue un proceso de conversión, un don gratuito de conversión a Jesús, como el Cristo por medio de Jesús mismo que ilumine. Se presenta a sí mismo como el Cristo resucitado en y por medio de la gracia de la conversión. ¿Qué quiere decir esto? Se voltean para donde hay que mirar y empiezan a comprender de dónde viene Jesús y hasta dónde llega Jesús y su obra. Schillebeeckx insistía, la experiencia no es meramente subjetiva, no se debe, como decía Marx, a la fe de ellos. Más bien habría que decir lo contrario. No es que Jesús resucitó porque ellos creen, no. Ellos creen porque se han encontrado con el resucitado. Por eso nuestra fe es apostólica, porque se basa en ese grupo de hombres. Muy pronto, desde la primera hora, hubo mujeres. Es más, a María Magdalena no falta algún padre de la iglesia que la llame apóstola. Después de su muerte, Jesús mismo permanece en el origen de lo que nosotros llamamos la experiencia pascual de los discípulos. ¿Qué piensan esos especialistas? Hey, la experiencia básica de los discípulos es que Jesús vive en la gloria de Dios. Varias veces en los evangelios, en las cartas de Pablo, se siente que ellos presentan a Jesús como llegando desde la gloria de Dios. Esta experiencia es accesible a todos los cristianos, aunque dependen de los discípulos iniciales. Es lo que les quería decir hace un momento. Nuestra iglesia es apostólica, se afinca en la fe de los apóstoles. Para el conocimiento de Jesús histórico que fundamenta su fe y su esperanza. Pablo dirá en una de sus cartas, creo que es en Efesios, nosotros no andamos a la deriva como niños que agita cualquier viento de doctrina. En definitiva, ¿qué es lo que queda claro sobre la fe en la resurrección de Jesús? Que los discípulos más cercanos a Jesús llegaron a creer sin ninguna duda que ese Jesús que había sido crucificado estaba vivo. Mayer distingue entre la experiencia pascual de los discípulos en sí misma, que nosotros no podemos compartir, y la verdad de esa experiencia que era compartida, la verdad de esa experiencia.
No podemos compartir lo que ellos, la experiencia de ellos, pero nosotros también podemos hacer esta experiencia. Eso es así, ¿no? Ellos comparten sus experiencias en fórmulas para ser creídas y confesadas. Ellos van a creer y confesar esas fórmulas porque van haciendo una experiencia similar a la experiencia pascual de los discípulos. Habrá gente que también les arda el corazón comprendiendo a Jesús como la clave de las Escrituras, como aquel en quien todo se aclara sin duda. ¿Cómo se expresa el Nuevo Testamento acerca de la nueva vida de Jesús? El lenguaje de la resurrección no es el único utilizado, ni parece ser el más antiguo. El anuncio inicial, el carisma inicial, temprano, early, no contenía la proclamación explícita de la resurrección. Más bien, se fijaba en la idea del Jesús celestial que está activamente presente en los profetas cristianos y que viene en la parucía. Y el término que se usa no es tanto resurrección, sino exaltado, exaltado a la gloria de Dios. Ha sido exaltado a la gloria de Dios. Ese término aparece en el himno prepaulino de Filipenses. Se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate cómo dice, por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Este es un himno muy antiguo, anterior a Pablo. Esto se cantaba en la comunidad. Aquí estás tocando tú la fe de los primeros y de las primeras. Lo exaltaron. Una primitiva formulación poética del querigma. Timoteo 3, sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, exaltado a la gloria. Ahí es que está el Jesús resucitado, exaltado. Sigamos comentando cómo se expresa el Nuevo Testamento acerca de la resurrección. Y aquí encontramos una pregunta que nos hicieron. ¿No parece que Jesús esté amarrado a una cadena de escritura? ¿No tenía que padecer esto el Mesías para entrar en su gloria? Repito, ¿cómo va a redimir el Mesías en una sociedad tramposa, llena de gente hostil, de enemigos, etcétera? ¿Cómo no va a sufrir, no? Otros pasajes combinan la exaltación con la resurrección como su consecuencia. Para Juan, la exaltación significa estar elevado tanto en la cruz como junto al Padre. Juan juega con las palabras, ¿no? Tanto exaltación quiere decir el hecho de agarrar una cruz y levantarla. Cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí, como significa la elevación de estar junto al Padre. Lucas rompe la unidad usual de la resurrección y exaltación. Inserta un periodo de 40 días entre la resurrección y la ascensión. Lo acabamos de vivir nosotros, que acabamos de cruzar el tiempo de Pascua. Para Juan todo ocurre el mismo día. Para Lucas toma 40 hasta la ascensión. ¿Cómo nosotros, cuál fue el lenguaje más común para expresar el paso de Jesús de la muerte a la vida? El lenguaje más común fue usar el término despertar, resucitar, alzarse o resucitar. Fue alzado, ¿no? Se despertó, ¿no? Que va a ser parte también de un himno muy temprano en la iglesia. Despierta tú que duermes, ¿no? El uso más corriente fue resucitado, que aparece, por ejemplo, en Corintios, en Marcos. La resurrección es algo que sucedió a Jesús. En los primeros credos, en las primeras afirmaciones, es Dios actuando a favor de Jesús. Esto es algo muy bonito. El condenado ha sido rehabilitado por Dios. Es de las primeras comprensiones de la resurrección. Dios se ha parcializado a favor de Jesús, ha tomado partido a favor de Jesús. El Dios que da la vida y el ministerio de Jesús quedan entonces rehabilitados porque las autoridades judías condenaron a Jesús.
¿Con qué derecho los primeros cristianos creen en Jesús, siendo así que la autoridad religiosa lo descalificó porque Dios lo ha rehabilitado? Mucho menos frecuente y está en el uso activo. Jesús resucitó de la muerte. Ese es posterior, ese está ahí también. Seguimos con el lenguaje más común. El lenguaje de la resurrección es metafórico. Establece la comparación de despertarse de un sueño. La nueva vida de Jesús ni puede ser comprendida ni puede ser explicada adecuadamente porque está más allá de la muerte. Y todas nuestras palabras, como decía antes, están de este lado de la muerte. No es como la resurrección del hijo de la viuda de Naín o Lázaro. Pablo empleará el término cuerpo espiritual para un cuerpo que existe en la dimensión divina. ¿Qué significa esta expresión? La resurrección de Jesús es un acontecimiento escatológico, es decir, es un suceso que tiene que ver con el fin de la historia, con el final de la historia. La resurrección de Jesús pertenece al tiempo final. Jesús vive ahora más allá de la historia. Nuestro lenguaje pertenece al mundo material y pensamos en términos de imagen. Aquí tenemos una delante de nosotros, las dos primeras letras de la palabra Cristo en griego, la letra J y la letra Ro. Nosotros describimos lo desconocido en comparación con lo conocido. Nos ayudamos de estos signos, por ejemplo. Tomemos la palabra Christos en griego, que significa Cristo, que es igual que Mesías, que es igual que ungido. Estas dos letras, para nosotros X y P en griego, J y Ro, son las dos primeras letras de Cristo, de Christos, ¿no? Suena como una C fuerte, Christos. Y el signo P en griego es la Ro, en castellano es la R, ¿no? En griego nuestra pi es la pi, para darles, se den idea que es otra letra diferente, ¿no? Bueno, este anagrama se ha usado muchísimo porque son las dos primeras letras del nombre de Cristo, X, Ro, J, Ro. Él ha sido resucitado entre los muertos, ascendió a los cielos, está a la diestra de Dios, vendrá de nuevo sobre las nubes del cielo. Todo este lenguaje es simbólico. Veremos ahora cómo la buena nueva de la nueva vida de Jesús fue transmitida de dos maneras diferentes. En un querigma pascual, en un anuncio pascual de fórmulas cortas y en relatos pascuales de lo que sucede cuando Jesús le sale al encuentro a sus discípulos. Son dos tipos de mensajes. El querigma pascual, el anuncio pascual, se representa en breves fórmulas como expresiones de fe en la resurrección. Se derivan de la predicación o de la liturgia temprana de los primeros cristianos. Tome este mensaje muy antiguo de la primera Corintios, que es tal vez de las catequesis más bonitas sobre la resurrección, que ojalá usted lea entero este capítulo. Dice Pablo, yo les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. Fíjate que Pablo está en una tradición, no está hablando de una escritura. Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que el Antiguo Testamento testifica que el proyecto de Dios está abierto al dolor y al sufrimiento, que el proyecto de Dios no acaba en la muerte, que las escrituras están abiertas, que todo lo que Dios le ha revelado a Israel se cumple en Jesús y está abierto a un cumplimiento más allá de la muerte. Bueno, aquí tienen ustedes uno de los primeros anuncios de la resurrección. Pablo no describe de manera dramática un acontecimiento, no da detalles, ¿no? El querigma pascual no describe la experiencia pascual de los discípulos. Es un anuncio, un testimonio vinculante de su fe. Lo que el querigma declara es la fe de las primeras comunidades en que Jesús ha sido resucitado. Y hay testigos, hay gente que ha tenido encuentros con Jesús. Y ahora entramos en los relatos pascuales. Ya esto es algo posterior. Alude a algo real. Sí, señor. Su estilo es bien diferente de aquel de los textos de anuncio, de los textos carismáticos.
Son descripciones dramáticas, imaginativas, narraciones completadas con diálogos y detalles vivos sobre las personas, lugares y circunstancias. Por ejemplo, el relato sobre la tumba vacía tiene origen en Jerusalén. Y es curioso que en estos relatos las mujeres desempeñan papeles importantes, papeles muy importantes. Vamos a tomar el mensaje de los primeros versos del capítulo 16 de Marcos. Ustedes saben que se considera que Marcos llegaba hasta el verso 8 del capítulo 16 y hay un añadido que la iglesia siempre ha tenido como canónico, pero claramente es otro estilo. Ese mensaje de Marcos contenía el relato de la tumba vacía. No hay un relato de aparición. Señala un futuro encuentro. Allá le verán. Vayan a Galilea que allá le verán. Dice Walter Casper, la tradición de la tumba vacía es antigua, pero no es una narración histórica. Representa la base de una ceremonia de culto utilizada por la comunidad cristiana de Jerusalén. Ahora bien, si la tumba no hubiese estado vacía, no hubiera habido ni tradición ni celebración, ¿no? Bueno, lo que sigue de Marcos, después del verso 8, sintetiza relatos que proceden de otras tradiciones. Mateo incluye un relato de aparición de Jesús a las mujeres, otro relato de la tumba vacía que incluye el soborno de los guardias. San Agustín tiene unos comentarios bellísimos sobre todo este pasaje, donde él más o menos dice que es raro que los guardias testifiquen de lo que no vieron, pues estaban dormidos, y que lo hagan también después de que le dieron dinero, ¿no? Marcos también, Mateo, perdón, tiene una aparición en una montaña de Galilea, donde hay gente que duda, etc. Lucas transpone las apariciones a Jerusalén. Lucas empieza la vida pública en Galilea, acaba en Jerusalén su evangelio y empieza en Jerusalén los hechos de los apóstoles para acabar en Roma, abierto al mundo entero. Ese es el esquema que tiene Lucas en sus dos libros. Es algo que parece que es bastante claro, que es el mismo autor, porque los dos se lo dedica a Teófilo, que sale en los primeros versos del evangelio y en los primeros versos del libro de Hechos. Lucas incluye a las mujeres en la tumba con detalles adicionales, ¿no? El relato de los dos discípulos camino de Maús, la aparición a los 11 y los demás reunidos en Jerusalén y una breve narración de la ascensión. Todo pareciera ocurrir ahí como parece el mismo día, ¿no? Tenemos ahora a Juan. Tenemos el relato de la tumba vacía descubierta por María Magdalena y Pedro y Juan que llegan, y luego la aparición a María Magdalena. Precioso relato donde ella no conoce a Jesús y hace preguntas. Si tú te lo robaste, dime dónde lo pusiste, etcétera. ¿Qué te van a decir el que se lo robó? Muy lindo ese relato. Y luego Tomás, sin Tomás y con Tomás, las apariciones. Y luego el capítulo 21, que hoy en día se sabe también desde hace años que eso no es del autor del resto del evangelio, pero la iglesia siempre lo ha tenido también por canónico, donde Pedro es rehabilitado. 3 veces negó, 3 veces le preguntan por su amor. Ese es lo que Juan nos va a comunicar sobre la resurrección. ¿Qué podemos decir de todos estos relatos pascuales? Dice Rauch, claramente no concuerdan, porque la tradición de Galilea y Jerusalén no muestran un conocimiento unas de otras. Y dice Rauch, señores, no son narraciones históricas del encuentro de los discípulos con Jesús después de su muerte, sino son elaboraciones, testimonios de su fe pascual. Están elaborando por escrito lo que ellos llegaron a creer. Estas señales, como dice Juan, han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo. Esa es su fe, él llegó a esa fe, pero no pretende darnos reportajes de cómo fueron las cosas, ¿no? Una cuidadosa lectura de estos relatos dice, hay una analogía
dice él, entre la llegada de los discípulos a la fe pascual y nuestra propia llegada a ella. Ellos van llegando a la fe pascual. Así los relatos pascuales son reflexiones muy teológicas. Detrás de eso que ellos están contando, ahí hay mucha reflexión sobre su experiencia pascual. Ellos hicieron la experiencia de encontrarse con el Cristo resucitado y ahora comunican su fe, nos comunican su fe a través de estas narraciones. Pretenden anunciar una buena noticia, no son el reportaje de un noticiero, ¿no? Rudolf Bultmann, la resurrección es un acontecimiento mítico, dirá Bultmann. No compartimos esa idea. La resurrección significa, dice Marx, que ya lo hemos visto en esta conferencia, la causa de Jesús continúa. Muchas veces la gente dice, la causa de Duarte sigue viva, Juan Pablo Duarte, su mensaje, su legado. No es eso lo que nosotros queremos decir con la resurrección de Jesús, ¿no? No es eso, ¿no? Nosotros queremos hablar de la resurrección como un acontecimiento real. Ahora, algo histórico es algo que ocurre entre espacio y tiempo. Jesús está más allá del espacio y del tiempo, de modo que no puede haber verificación histórica, no se le pueden aplicar, no se puede probar. Ahora, repitamos, lo real no se reduce a lo histórico, no se reduce a lo histórico. Nosotros podemos tener evidencias históricas de los efectos de la resurrección, ¿no? En tanto que acto de poder de Dios que saca a Jesús de entre los muertos no puede ser vista. Lo que sí pueden ser vistos son los resultados. Por ejemplo, esta gente habla de encuentros con Jesús. Hay una tumba que está vacía. Este grupito en sí mismo. ¿Qué es lo que hay detrás de la fuerza de estos hombres y mujeres que van a jugarse la vida por decir los que condenaron a Jesús han sido condenados por Dios mismo? La ley llegó hasta ahí. Dios no está comprometido con el templo, ni está comprometido con la ley, y sí está comprometido con Jesús y su mensaje, a quien resucitó de entre los muertos. Aunque se pudiera demostrar que la tumba estaba vacía, tiene muchas explicaciones. Eso no va a probar que Jesús resucitó, estemos claros en eso. Al hablar de la resurrección, es importante evitar dos extremos. Si fuese un acontecimiento objetivo de este mundo, pudiera ser visto por cualquier observador neutral. Ese no fue el suceso de la resurrección. Los testigos que dan testimonio de su experiencia de Jesús resucitado no vieron la resurrección. Tuvieron encuentros con el resucitado, pero no estaban ahí. La resurrección es un acontecimiento transitorio. Tuvo lugar al otro lado de la muerte. No lo hubiera registrado el equipo de cámara de un noticiero. No lo hubiera registrado. Porque está fuera de las coordenadas del espacio y del tiempo. Y no es susceptible de verificación como otros acontecimientos de este mundo. Por ejemplo, usted puede verificar que Jesús rompió el sábado, curó gente en sábado. Usted puede verificar que Jesús criticó el templo, etc. Pero la resurrección escapa a esa verificación. Usted puede, repito, verificar qué efecto tuvo la resurrección en esos hombres y mujeres que huyeron el día que Jesús cayó preso, la noche que Jesús cayó preso. Esa gente salió corriendo. ¿Qué sucedió? Que ese grupo no se disolvió. ¿Qué experiencia hizo esa gente que los llevó a anunciar a Jesús hasta los confines del mundo? Y así nacieron las comunidades. Es la Pascua la que está a la base de las comunidades. Los relatos pascuales sugieren esto. La experiencia de los discípulos de Jesús resucitado fue muy diferente de sus experiencias previas sobre Jesús. Sus reacciones iniciales son de vacilación, incredulidad, miedo, incluso duda. Decía uno de mis profesores, a mí me ayuda más la falta de fe de Tomás, me ayuda más que si Tomás hubiera sido un crédulo. A mí me ayuda mucho que Tomás no era un creyente, que Tomás no estaba esperando nada. Fíjense que las mujeres, como muchos cristianos hoy en día,
están dispuestas siempre a ungir un muerto, porque para ellas Jesús era un muerto, que había que ungirlo bien, porque no habían hecho bien el trabajo. Para muchos cristianos, ese es Jesús para ellos, un muerto que hay que recordar y no un viviente que hay que adorar, que hay que seguir. Nuestra iglesia necesita entrar en la Pascua y descubrir que Jesús está vivo, que Jesús vive y es el que da sentido a la iglesia y es el que nos tiene que guiar. La resurrección habría sido un acontecimiento subjetivo de los discípulos. Sería un error reducir la resurrección a un acontecimiento subjetivo, un sentimiento interno. Fíjense que el Nuevo Testamento no usa el lenguaje de los sueños, y bien que lo conoce. No es una experiencia mística, sino un proceso personal, excepcional, en el que Jesús se revela como presente de un nuevo modo. Dirá Dermot Lane, es una experiencia transformante. Aquellos que habían seguido a Jesús en la fe, ahora le reconocen de modo totalmente diferente como resucitado, a la luz de la experiencia transformante, de su experiencia personal, nueva y real. Es personal porque no es que le estén contando algo, ellos le hicieron directo. Es nueva, no estaban esperando, y es real porque ella va a transformar sus vidas. Ella va a transformar sus vidas. Casper emplea la categoría de revelación. La resurrección es revelación, porque en Cristo se está revelando algo. Cristo se está adueñando de una persona. Pablo dirá que a él lo alcanzó Cristo. Eso es una buena manera de hablar de la resurrección, que a él lo alcanzó Cristo. No que lo tenga ya conseguido, que sea yo perfecto, sino continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo. Y fíjense qué bonito, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Pablo, nos detenemos ahora en él, habla de una revelación, cuando se revela lo que estaba escondido. Dios tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara a los paganos. Pablo va a contar varias veces su experiencia. Una de las veces más bonitas sale en Gálatas, en el primer capítulo, donde así Pablo narra sencillamente cómo Jesús le ha salido al encuentro, ¿no? El lenguaje de Pablo en Gálatas es el lenguaje de la experiencia religiosa. No es una narración detallada. Esto es anterior a los evangelios, por cierto, ¿eh? Gálatas es anterior a los evangelios. Sí, un testimonio de una experiencia interna de transformación que deja una inquebrantable certeza. La certeza no viene del cálculo, la certeza no viene de un conocimiento que él dispone de ese conocimiento, no, viene de algo que le ha ocurrido, algo que ha entrado en su vida de manera majestuosa. Otra manera de anunciar la resurrección es un acontecimiento del final de la historia, real, pero tiene lugar del otro lado del espacio y el tiempo, de la muerte de la historia. Jesús vive ahora totalmente en el futuro de Dios, su nueva y escatológica forma de existencia, es decir, su nueva y ahora esta forma que tiene de existir, que está tocando el final de la historia en Jesús, ya se está cumpliendo el final de la historia, ¿no? Casper, a través de la resurrección y exaltación de Jesús, ha llegado Dios definitivamente a un trozo de mundo, y lo que vivió Jesús nos toca ahora vivirlo a todos nosotros. Para eso se nos ha dado el Espíritu Santo universaliza la experiencia de Jesús, para que podamos tratar a Dios como Padre, para que nos tratemos todos como hermanos. ¿Es necesaria la fe para percibir a Jesús resucitado? La experiencia pascual de los discípulos ni les quita la libertad ni les impone la fe. En todos los relatos se encuentran el no reconocimiento inicial, por ejemplo, no es que ellos querían creer, se encuentra la confusión, la duda, el miedo. Cuando los discípulos reconocen a Jesús, se les ha ido. Ellos no disponen de Jesús. Su fe no se basa en algo de lo cual ellos dispongan, ¿no? A veces creerán ver un espíritu,
María Magdalena, tan amiga de Jesús, no lo reconoce. Y Juan se toma el trabajo de comunicarnos que esta mujer no lo reconoce. Así de transformado está Jesús. Se relata que algunos, viendo a Jesús resucitado, todavía dudaban. Otro autor, Osborne, la fe en la resurrección de Jesús no es una materia fácil, sea en el caso de los discípulos, sea en el caso, perdón, de los discípulos, sea en el caso de las primeras comunidades cristianas en general. Ellos llegan a creer en la resurrección mediante un proceso. No es un reconocimiento instantáneo que fuerza la fe, que compele la fe, no. La experiencia no les va a quitar la libertad. Poco a poco Jesús resucitado les va llevando a la fe. Hacen una experiencia religiosa que le va conduciendo a la fe en la resurrección. Heck habla del carácter trascendente de la resurrección. Es conocida como una experiencia religiosa de revelación y no como una percepción empírica, histórica o una inferencia objetiva de tal acontecimiento. Insisto en esto, que Jesús les va llevando a la fe. Jesús se manifestó a los que tuvieron una relación con él. Por ejemplo, Jesús no se le aparece a Pilato, por ejemplo, o Herodes Antipas, ¿no? Apareció a los que tenían fe, tenían una apertura a Dios, así fuese parcial. Aquellos cuyos corazones estaban cerrados no pudieron reconocer a Jesús resucitado. Pablo de Tarso, eso sí es algo interesante. Fue honesto en su búsqueda y celoso por lo que percibió. Captó que lo que él experimentaba era de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a todo ese proceso que había vivido su pueblo en el Antiguo Testamento. Pero aquí ha de haber una cierta apertura, ¿no? ¿Qué aspectos están presentes en los relatos pascuales? Bueno, el que fue una experiencia transformadora. Los aterrorizados seguidores de Jesús fueron envalentonados para continuar su proyecto. Experimentaron perdón, aceptación, amor y fuerza para la misión, la experiencia del Espíritu. Los hombres que abandonaron a Jesús se sentían culpables. Jesús irrumpe en sus vidas sin recriminarlos. Paz a ustedes, paz a ustedes. Son perdonados como Pedro, hacen esa experiencia. Eso está presente en los relatos pascuales, la experiencia del perdón. Los discípulos son enviados. En esto vamos a insistir de nuevo. Casi todos los encuentros con el resucitado implican la misión. Recuerdo la enseñanza a uno de mis profesores que decía, qué curioso que Jesús cuando cae preso, cuando es torturado, cuando es crucificado, no involucra a ninguno de sus discípulos. Cuando le preguntan, dice, interroga a otro, y por eso le dan una galleta, ¿no? Por responder así al pontífice. Dice, bueno, yo prediqué abiertamente, pregunta al que me oyó. Él no va a denunciar a ninguno de sus discípulos, pero el resucitado lo va a ir buscando para meterlo en problema a todos, ¿no? Los discípulos son enviados. Apóstol significa alguien enviado. Se les da el Espíritu y siempre el Espíritu Santo no es un adorno para cristianos elegantes. El Espíritu Santo es una unción para la misión, es una unción que transforma para anunciar el perdón, para sumergir, bautizar en la experiencia de Jesús, para enseñar. María Magdalena, por ejemplo, fue enviada, esta mujer fue enviada a anunciar la resurrección a los apóstoles, ¿no? Si el ministerio, si algún día la mujer cobra un papel más importante en el ministerio de la iglesia, aquí hay un fundamento interesante. La que le anuncia a los apóstoles la resurrección es María Magdalena, mandada por Jesucristo. Hipólito de Roma la llama apóstola apostolorum, apóstola de los apóstoles. Un dato interesante de esta mujer. ¿Qué decimos entonces de la presencia del resucitado en su iglesia? Los sacramentos son reencuentros con Jesús resucitado. La iglesia propone esos encuentros.
Por ejemplo, encuentro con el perdón de Jesús, encuentro con la celebración, el memorial de la entrega y la resurrección de Jesús, la Eucaristía, que tenemos que celebrar de otra manera, que tenemos que organizarnos de otra manera para que quede claro todo lo que tiene de pascual la Eucaristía. La primera comunidad recordaba cómo ellos comieron y bebieron con él después que resucitó entre los muertos. El relato de Maús sugiere cómo Jesús sigue su obra en la mesa sacramental. Por cierto que el relato de Maús tiene los elementos de una Eucaristía, la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía, y luego a buscar la comunidad en medio de la noche, ¿no? Los mismos que le dicen no te vayas que anochece, rompen la noche con una esperanza nueva. La comida fraternal llega a ser el lugar de la autorrevelación del Señor resucitado a los suyos. La iglesia continúa encontrando al resucitado en la fracción del pan. Vamos a ir concluyendo esta primera parte, tenemos una segunda. Israel llegó tarde a la convicción de que Dios daría vida a los muertos. Eso es probablemente, bueno, Job, si Job es del siglo III o IV antes de Cristo, y ciertamente ya en los libros de los Macabeos, siglo y medio antes de Cristo, pero en tiempo de Jesús ya era parte del imaginario religioso, por ejemplo, los fariseos, y era una noción escatológica, es decir, si ha resucitado alguien de los muertos, es que ha llegado el fin del mundo. Por eso, en primera y segunda Tesalonicenses, Pablo tiene que prevenir a los cristianos que se creen que el mundo se está acabando, porque Jesús resucitó. El corazón del Nuevo Testamento es que Dios resucitó a Jesús. Lo estamos estudiando en esta conferencia. ¿Cuál fue el mensaje, el anuncio? El primer anuncio pascual. Jesús ha sido resucitado, hay testigos, no da más detalles. Luego los relatos pascuales, relatos de apariciones, no son narraciones históricas. Testimonio de la fe pascual de la comunidad primitiva, narraciones dramáticas que difieren en los detalles, escritas para atraer a otros a la fe. Comunican la fe como pueden y lo hacen con una narración. La resurrección de Jesús no es un acontecimiento puramente objetivo, ni tampoco una experiencia subjetiva por parte de los discípulos. Es un acontecimiento que tiene que ver con el final de la historia y del universo. Una actuación de Dios a favor de Jesús del otro lado de la muerte y de la historia. Así fue un acontecimiento real, un hecho de Dios que lo resucitara a la vida. Si no puede ser demostrado por los cánones historiográficos, su huella en la historia es evidente por sus testigos. El relato de la tumba vacía y la fe de la iglesia. Este viviente sigue dando vida a la iglesia. El Jesús resucitado fue revelado a aquellos que le seguían y le amaban, a quienes le habían abierto sus corazones. Ellos experimentaron a Jesús presente en medio de ellos de un modo nuevo, y asimismo como enviados, Jesús transformado y ahora ellos transformados en testigos, enviados a proclamar a otros la nueva vida de Dios y la esperanza depositada en él. La resurrección de Jesús nos revela que todos resucitarán, pero la existencia humana fiel, al igual que la suya, está llamada a regresar al amor de Dios. El amor divino es más fuerte que la muerte. Y entramos en esta segunda parte final, más breve, donde yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones de lo que he ido también leyendo en algunos sobre la resurrección de Jesús. A veces pretendemos encontrar un texto que nos ahorre el riesgo de la fe, pero la certeza de la fe, la firmeza de la fe, se fundamenta en la lealtad de Dios, el Padre de Jesús. Nadie te libra de eso, nadie te libra, gracias a Dios, de apoyarnos en el Padre. Ese no falla. La roca posee elementos racionales, claro que sí. Dios es leal. ¿Iba a dejar Dios a Jesús en la muerte? Que Jesús se apoyó en Dios, su Padre, esperó. Lo dice en los textos litúrgicos de la Eucaristía. Espera que volverá a tomar el vino nuevo del reino junto a sus discípulos. Está seguro que lo va a beber otra vez, ¿no? En cada evangelio, los relatos de la resurrección se adaptan a la finalidad teológica de cada uno de ellos, ¿no? Los relatos de las apariciones de Jesús
son productos de una tradición y composición que varía y difícilmente pueden considerarse como reflejo del nivel más primitivo de la predicación sobre Jesús resucitado. No lo son. Lo más primitivo es el querigma, es el anuncio. Esta cita es de un librito que está disponible en internet, Catecismo Cristológico, de Joseph Fitzmayer. A los que están tomando este curso, yo se los he mandado. Los relatos de resurrección con toda su diversidad deben considerarse como intentos por completar los detalles de los informes de las apariciones del Cristo resucitado, conservados en proclamaciones fundamentales como 1 Corintios, por ejemplo, que probablemente fue escrita entre el 54 y el 57, es decir, anterior a los evangelios. Son anuncios más tempranos que los evangelios. Nadie fue testigo ocular, presencial de la resurrección de Jesús. Cuando Lucas habla de testigo, es testigo de Cristo resucitado, alguien a quien Jesús se le había aparecido. Ahora, hay evangelios que la narran. El evangelio apócrifo de Pedro narra la resurrección, de cómo entran 2 ángeles en la tumba y luego salen con uno en el medio cuya cabeza sobrepasaba las nubes, una manera simbólica que tiene ese evangelio apócrifo del siglo II, de decir que era Cristo que iba con ellos, ¿no? Muy lindo ese relato. Cualquiera pensaría que los cristianos valoramos más los 40 días de Cuaresma que los 50 días para celebrar la Pascua. No acabamos de adentrarnos en el sentido de la resurrección. Vamos a ver 3 puntos. Da tristeza ver que la Pascua se toma menos seriamente que la Cuaresma, ¿no? Y eso no debiera ser, ¿no? ¿Con qué derecho se habría podido creer en Jesús de Nazaret, descalificado por la cúpula religiosa de Israel, condenado a una muerte ignominiosa por blasfemo y agitador? ¿Cómo se hubiera podido creer si Dios no sale a favor de Jesús? Jesús fue descalificado, fue señalado como endemoniado, acusado y condenado a muerte por blasfemo y agitador revoltoso. ¿Cómo se hubiera podido creer en él? En su experiencia de Jesús resucitado, los primeros discípulos captaron que Dios tomaba partido a favor de Jesús, rehabilitando su causa y su persona. Dice Pedro en Hechos de los Apóstoles: entérese bien todo Israel de que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron. Segundo, la vivencia de la resurrección proveyó a la primera comunidad con la clave para interpretar las Escrituras. Los evangelios nos presentan muchas veces a Jesús haciendo tal o cual cosa para que se cumpliesen las Escrituras. Ellas van iluminando la vida de Jesús. Pero nunca olvidemos que la Escritura es la palabra de Dios, así es, pero la palabra de Dios es Jesús. Esa es la gran palabra que Dios nos dice. Léase el primer capítulo de Juan, ¿no? Jesús resucitado es el único y verdadero intérprete de todas las Escrituras. Eso es tan así que la primera comunidad, que toda ella era judía, se atrevió, atento a ellos y a su experiencia pascual, a la unción del Espíritu, a prescindir de la circuncisión sin valerse de ninguna escritura. Ellos van a escribir las primeras cartas para comunicar la experiencia de novedad que están viviendo. Los que condenaron a Jesús y lo llevaron a la muerte conocían y citaban las Escrituras mejor que los discípulos de Jesús. O sea que no hagamos de Jesús un preso de las Escrituras, sino la clave de las Escrituras. El cristiano está llamado a realizar la experiencia de los primeros discípulos de Maús. A ellos Jesús le va aclarando el sentido profundo, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Les explicó todo lo que se refería a él y toda la Escritura. Tercero, desde la resurrección de Jesús, el crucificado, la primera comunidad empezaría a comprender algo que nunca comprendemos plenamente, ni los cristianos, ni la humanidad. El Mesías tenía que padecer. El proyecto de Dios estaba abierto al dolor, al sufrimiento, al rechazo. Es decir, todo el que luche por la justicia y la verdad será víctima de los poderes dueños de toda situación humana.
donde se mueven intereses desde el presupuesto nacional hasta el inmigrante más pobre e indefenso. Quien acepta que hay un Dios, acepta que es más fuerte que la muerte, pero no necesariamente aceptará que el Mesías sea crucificado. O sea, muchas veces este Mesías crucificado nos ayuda a mirar de otra manera las cruces de la tierra y el dolor que hay en nuestra tierra. La resurrección es la confirmación del Padre, del camino y de la persona de Jesús. Eso nos escandaliza y nos queda tan grande que solo lo captamos gracias al Espíritu. Sin la resurrección, los cristianos somos los tontos que compraron un billete entero pelado si Jesús ha resucitado, ¿no? Hemos apostado al mismo número de Dios. Y seguimos con algunas reflexiones breves de Bernard Sesbuet, que hemos seguido en otras conferencias. ¿Cómo pasaron los discípulos del desánimo del Viernes Santo a la resurrección de Jesús? ¿Por qué no se disolvió el grupo? ¿Por qué los cobardes ahora arriesgan su vida? Eso es un dato interesante. Sesbuet va a considerar la tumba vacía, el mensaje del ángel, las apariciones, la proclamación y el lenguaje de la resurrección. El testimonio de Pablo y el sentido del mensaje de la resurrección. La tumba vacía no es una prueba de la resurrección, claro que no. Pues como mismo los enemigos de Jesús dijeron que eso que se les robaron el cuerpo, ¿no? El mensaje del ángel, el testimonio de las mujeres no era válido, ¿no? Los discípulos están ante un hecho tan fuera de sus esquemas que encuentran mucha dificultad para creer. Señores, las mujeres no eran testigos válidos en la cultura israelita. Las apariciones de los discípulos siguen un esquema fijo. Esto vale la pena atenderlo, porque si usted es curioso de esto y analiza varias apariciones, se va a dar cuenta que siguen este esquemita. Primero, Jesús se presenta por propia iniciativa y de manera inesperada y expresa un mensaje de paz. Segundo, en un primer momento no lo reconoce. Tercero, se hace reconocer, manifestando que es el mismo que antes de la Pascua. Muy importante eso, establecer claramente la continuidad. Cuarto, este reconocimiento se realiza por medio de gestos, muestra las manos y los pies, dando una explicación de las Escrituras. Si me detengo un momentico aquí, esa paz que Jesús da tiene que ver también con el hecho de que el que fue herido está resucitado. O sea que esas heridas que Él muestra ayuda a mirar nuestras heridas y nuestras dificultades. Aporta a los suyos la alegría. La alegría es un elemento de muchas apariciones. Al final del encuentro los envía en misión. Es lo que yo les decía antes. El crucificado no habla de sus discípulos. El resucitado lo va buscando a cada uno para meterlo en problemas, para meterlo en el lío de la misión. Y luego desaparece. No está. Es el presente que está ausente. Desaparece de manera sorprendente. Al hablar de la resurrección de Jesús, tenemos proclamaciones, por ejemplo, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. ¿Cuáles son los verbos que se emplean para hablar de la resurrección? Los hemos visto ya: hacer levantar, despertar. Y en las tradiciones más primitivas, la resurrección se presenta como una acción del Padre por la fuerza del Espíritu. El testimonio de Pablo sobre la resurrección, que pretende dejar claro que es conforme a todo lo que Israel ha vivido, que se realiza en él todo lo que está prometido. Pablo llegará a decir, creo que es en 2 Corintios, en los primeros capítulos, él es el sí a todas las promesas. En muchos relatos de aparición se usa el verbo ofte en griego, se dejó ver. Ese mismo verbo se usa cuando Yahvé se deja ver de Moisés, por ejemplo, se dejó ver. ¿Qué quieren decir? Que Jesús viene desde la gloria de Dios. Y más claramente lo vamos a ver en la próxima conferencia, que Jesús es tan divino como el Padre. Y eso va a crear toda una revolución
en la manera de entender a Dios. La vamos a celebrar el domingo próximo, la Santísima Trinidad. Eso va a causar un cambio tremendo, ¿no? ¿Cómo resucitan los muertos? Pablo lo va a tratar en 1 Corintios 15, usando el símbolo de la semilla que de pronto estalla y nace una nueva planta, ¿no? ¿Cuál es el sentido del mensaje de la resurrección? Se ha confirmado que Jesús es Hijo de Dios, que Dios lo ha rehabilitado, ha vencido la vida sobre la muerte. Si la tumba vacía no hubiese sido un hecho constatable por todos, ¿se habría mantenido un solo día el mensaje de la resurrección? Claro que no. Eso está claro. Si Cristo no ha resucitado, dirá Pablo, nuestra fe es vana. Hemos convertido a Dios en un mentiroso y aún estamos en nuestros pecados. Es bueno hacer ver que ellos creían en la resurrección también por esa nueva vivencia del perdón que sentían, esa nueva unidad que vivían. Habían caído las diferencias entre el esclavo y el patrono, entre el extranjero y el judío, entre el hombre y la mujer discriminada. Esa nueva experiencia de unidad, de perdón, esa salvación, que va a ser la última conferencia, esa salvación les habla de que Cristo ha resucitado. Si Cristo ha resucitado, Dios se revela como leal y vencedor de la muerte. Lo que ha ocurrido en el Hijo se cumplirá en nosotros y en toda la creación. Este es un tema al cual Pablo dedica el final del capítulo 8 de la carta a los romanos, en una sección bellísima de la carta, donde Pablo llega a hablar que toda la creación va a participar de lo que ya se ha revelado en Cristo, y dice que toda ella gime con dolores de parto, esperando que se revele en ella lo que ya se ha revelado en Jesús. A partir de la resurrección de Jesús, se nos revela una nueva idea de Dios. Para Israel, Dios era aquel que sacó a Israel de Egipto. Para los cristianos, Dios es el que resucitó a Jesús de entre los muertos. Una nueva idea. El Padre hace suyas la vida y la palabra de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús es Señor, Dios es Señor y Jesús es Señor. Jesús es tan divino. Y nosotros mismos, comulgando con Jesús, teniendo comunión con Jesús, todavía no aparece lo que seremos, ¿no? Como dice alguna de las cartas, todavía no aparece lo que nosotros seremos. El Espíritu sopla, el resucitado sopla su Espíritu sobre su comunidad. El Nuevo Testamento va a ir profundizando en la identidad de Jesús, preguntando qué es que ha llevado a cabo y quién es Jesús en su ser más profundo. Fíjense, nosotros en esta conferencia de hoy, que va llegando rápidamente a su fin, hemos tratado un tema que merece un momentico de reflexión. ¿A quién le puede escribir Dios Padre un cheque en blanco? Dicho de otra manera, ¿a quién puede Dios Padre comunicarle plenamente su espíritu y resucitarlo de entre los muertos? Solamente a alguien que es capaz de recibir esa comunicación. ¿Y quién es capaz de hacerlo? Alguien tan divino como el Padre. Alguien tan divino como el Padre. Esa va a ser el gran descubrimiento de la primera comunidad, que Jesús es Señor. Dios es Señor y Jesús es Señor. Cuando Israel escriba su Biblia, primera vez la escribe en hebreo. Cuando la traduce al griego, usa la palabra Kyrios para traducir el nombre impronunciable de Yahvé. Que decían Adonai, lo van a traducir como Kyrios. Y Kyrios es una palabra que nosotros en castellano decimos Señor. El Señor o Kyrios. Mira. ¿Y qué quiere decir eso? Que Jesús está en comunión con la divinidad del Padre, que Jesús es tan divino como el Padre, como llegará a decir en el Evangelio de Juan, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, el Padre se expresa plenamente en Jesús. Ahora se entiende mejor por qué Juan dice, en el principio existía la palabra.
y la palabra estaba vuelta hacia Dios, vuelta hacia el Padre, y la palabra era Dios. Interesante, ¿verdad? Lee el comienzo del Evangelio de Juan y usted, como dicen aquí, se le van a parar todos los pelos de punta al usted darse cuenta que en ese versito se está afirmando nada más y nada menos que la palabra ha existido desde siempre junto al Padre, y esa palabra es tan divina como el Padre. No de la misma manera, el Padre es divino como engendrador, el Hijo es divino como engendrado, como aquel que se recibe del Padre. Pero eso quiere decir que Dios es comunión, que Dios es comunión y que es divino también el recibir. Nosotros estamos acostumbrados en nuestra cultura machista, dominante, activa, protagonista, en considerar la fuerza como algo que está llamado a ser divinizado. Y el recibir no es tan divino. Recibir también es divino. Y uno queda muy agraciado cuando recibe de Dios, ¿no? Como decía un autor, Joseph Vives y González Faust, en Dios solo se puede creer. Creer solo se puede en Dios. Jesús es Señor y es Cristo. Es el sí a todas las promesas de Dios, como afirmará Pablo en la segunda carta a los Corintios. Es decir, en Él se cumplen todas las promesas. En Él se realiza todo lo que Dios quiso para el pueblo de Israel y en Israel para toda la humanidad. Queridos amigos y amigas, estamos llegando así al final de esta segunda conferencia. Si quieren escribir algún saludo, algún comentario, con mucho gusto será leído después en el chat. Y mantengámonos siempre preparando estas reuniones como ustedes saben que preparándose van a disfrutar más. Y les recuerdo que estas conferencias se pueden ver en YouTube, están disponibles en YouTube, y pronto esta, la séptima, el séptimo paso, también estará disponible para que usted la vea con otras personas, para que las parroquias la usen y, por supuesto, siempre tenga presente qué formación está expresando su parroquia. Hoy es bueno también reconocer que estos cursos reciben el apoyo del Instituto Nacional de Pastoral y en Miami del Instituto Jesuita Pedro Arrupe. A todos y todas los que están siguiendo estas conferencias, muchísimas gracias por su interés y que nos volvamos a ver